Mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en este punto y en esta hora en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a nuestro estudio para el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de radiogenesis.tv, los hermanos que nos acompañan en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV, toda Europa para ustedes. Buenas tardes. Y también para ustedes quienes están visitando nuestro canal a través de YouTube, Radio Génesis 128. Allí está toda la información, estudio bíblico, maná, estudio bíblico devocional, 7 llaves de plenitud matrimonial, el tiempo de las cápsulas de vida, el tiempo de nuestras predicaciones en nuestros servicios de congregación. Todo nuestro material está allí disponible. Muchísimas gracias por visitarnos, pero más importante, disfrute usted al máximo de todas y cada una de las enseñanzas. Hacemos un esfuerzo, es parte de nuestro trabajo, el ministerio, prepararnos, capacitarnos y estudiar la palabra, aprender la palabra y amar la palabra. Venimos en el tiempo de Éxodo y estamos ya sobre el capítulo 31. Estamos avanzando tremendamente y espero que esté quedando claros los conceptos. Recuerden, no se quede solamente con el tiempo de estos pocos minutos. Yo estoy dando un barniz de lo que estamos viendo. Usted tiene como responsabilidad en casa ahondar en los temas, profundizar, escudriñar y de esa manera estaremos muy avanzados todos juntos. Muy bien. Capítulo 31 con un título Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. ¿Quiénes son estos hombres? Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. ¿Usted recuerda quién era Ur? ¿Necesita que se lo recuerden? Con mucho gusto. Recuerden cuando salimos de Egipto, pasamos por el proceso del desierto, vino aquella guerra contra Amalek. ¿Recuerdan esa historia? Y en aquella historia aparecen dos personajes importantes, Ur y aparece Josué. Observen, tenemos a Moisés, que es quien permanentemente está en comunicación directa, línea directa con el Dios Todopoderoso. Tenemos a Aarón, que es el sacerdote ahora ya establecido en el tabernáculo, el gran sacerdote, es el que tiene la labor de la intercesión. Tenemos a un hombre llamado Ur, ¿recuerdan a Ur? Ur y Aarón, ¿qué hacían? Tomaban los brazos de Moisés y los levantaban, y cuando se levantaban los brazos de Moisés a través de Aarón y a través de Ur, entonces Josué, que estaba en el campo de batalla, prevalecía y avanzaba en la batalla. Pero cuando los brazos de Moisés se agotaban y decaían, entonces Josué retrocedía y perdían terreno en el combate. Muy interesante. Ahora aquí aparece nuevamente Ur. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Muy importante. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Por favor, subraye en su texto bíblico Éxodo capítulo 31, verso 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Por favor, si alguien está escaso de sabiduría, pídala. Dice el Señor que yo te la daré. Clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún hoy no conoces. Porque el temor, la sabiduría, ¿qué es? El temor a nuestro Padre eterno. El temor no en el sentido de miedo, el temor en el sentido de honra, de respeto, de gloria. Ese es el temor y es el principio de la sabiduría. Dice este texto, verso 3, subráyelo y me permito leerlo nuevamente. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio,
y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Observen qué interesante este texto, por favor, porque aquí vemos en el verso 6, y aquí que yo he puesto en él a Aholiab, hijo de Amisac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios del candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a él todo lo que he mandado. Extraordinario. Porque usted seguramente en algún momento en su recorrido en la vida de la congregación ha escuchado esta frase: Dios no elige a personas capacitadas, Él capacita a sus elegidos. Por favor, ¿puedo repetir esta frase nuevamente? Dios no elige a personas capacitadas. Dios elige a personas que Él va a capacitar. ¿Y cómo nos capacita? Hermanos, creo y lo puedo decir por testimonio personal. Nosotros podemos tener capacitación en muchas áreas, desde el punto de vista académico, profesional, intelectual. Pero para servir al Señor, para tener el privilegio de servir a nuestro Padre Eterno, definitivamente el Señor necesita tomar nuestra vasija y, como dice la vasija en las manos del alfarero, romperla completamente y volverla a moldear para el servicio y para la utilidad que Él nos ha llamado. Y ese es el caso, considero, en cada hombre, en cada ministerio. Dios nos debe transformar, porque cuando desarrollamos el ministerio conforme a nuestro intelecto, conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestro conocimiento, o peor aún, conforme a la sabiduría griega. Cuando digo esto de sabiduría griega, no dejo de tener una cierta sonrisa en mi corazón. ¿Por qué? Porque sin duda los griegos son hombres extraordinariamente inteligentes, grandes filósofos, pensadores, matemáticos, entre muchas otras artes, pero con un principio, ¿cuál? El fundamento de la razón. Para el griego todo tiene una razón de ser, tiene un sentido lógico. Allí nació la lógica, el entendimiento lógico. De tal manera que para servir en el ministerio, esa razón lógica y ese entendimiento, la verdad, mis amados hermanos, perdónenme desilusionar a muchos de ustedes que nos están escuchando ahora, lo siento, pero no sirve. ¿Por qué? Porque ¿cómo me puede explicar la ciencia moderna, la ciencia griega, la ciencia intelectual, que un día el maestro Yeshua HaMashiach, caminando, se encuentra a un hombre que es ciego de nacimiento? No solamente que es ciego de nacimiento, sino que además aún ni siquiera tiene en sí ojos. Es decir, ni siquiera tiene los auriculares, ¿cómo se me escapa la expresión? Los cóncavos de los ojos, ni siquiera aún los tiene. Y cómo en la mente humana, de la razón y del entendimiento, podemos comprender que el Señor tome barro, literalmente dice el texto, barro, posteriormente coloca su saliva a ese barro, forma una masa, lo amasa o la amasa, y posteriormente forma esos grumos de masa y los implanta en el lugar
donde deben estar esos ojos, y al momento aquel ciego de nacimiento, aún sin tener sus ojos, inmediatamente aparecen los ojos e inmediatamente puede ver con toda claridad y con toda iluminación. Si eso tratamos de entenderlo en el entendimiento humano, en la razón, en la ciencia, en la tecnología, hasta este momento, mis amados hermanos, no hay manera física, intelectual, científica de probar cómo sucedió esto. Me tomo el tiempo para explicar esta circunstancia con un solo propósito. Dios elige a personas no por sus capacidades. Dios nos ha elegido, me eligió en lo personal, no por mi capacidad, me eligió para capacitarme. Y han transcurrido 20 años de ese llamamiento en el que todos los días el Señor trabaja en mi vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, y cada día tenemos que aprender un poco más. Por eso dice otro dicho muy popular: a la cama no irás sin que aprendas algo más. Y todos los días necesitamos tener en nuestros corazones una disposición para aprender, no para aprender desde el punto de vista, repito, del intelecto, de la capacidad, del entendimiento humano, sino para que entendamos desde el punto de vista de lo que es el poder de Dios. Entonces nos encontramos frente a dos palabras muy interesantes: los talentos y los dones. Los talentos. Los talentos son elementos totalmente naturales que nosotros adquirimos de nuestros padres y pues por supuesto de nuestro primer padre Adán, a través de nuestros padres, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Nosotros vemos que estos talentos los recibimos desde el momento de nuestro nacimiento. Pero los dones sobrenaturales, su nombre lo indica, los dones sobrenaturales son aquellos que recibimos directamente de nuestro Padre al momento de nuestro segundo nacimiento. Es decir, cuando nosotros venimos de capacitarnos, de prepararnos intelectualmente y sabemos y conocemos ciencia y conocemos matemática y conocemos geografía y conocemos otras artes, pero cuando venimos al tiempo del llamado, del ministerio, Dios ahora nos inunda, nos llena los dones, que es ese propósito de Dios en lo cual nosotros hoy hacemos cosas que aún nosotros mismos no podemos entender cómo, y es cuando empieza el proceso de la fe en cada uno de nosotros, no de la fe como lo narra Hebreos capítulo 11, aquella fe que por el entendimiento decimos es la fe, el entender, el creer, el ver lo que no se ve. Yo me refiero a aquella fe sobrenatural, al emuná, es decir, a una fe mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestros sentidos pueden entender. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Todos podríamos de alguna manera presentar un momento en el que Dios nos ha hecho el llamamiento. Créanme, amados hermanos, que el llamamiento de cada hombre es muy personal. Podría decirlo como una huella digital, es única, es perenne, es para siempre, es diversiforme, es decir, que aunque haya varias formas, no se podrá cambiar, no se podrá alterar. Y cada uno de nosotros podría presentar hoy un testimonio de cómo Dios le llamó. Y muchas veces Dios nos llama y venimos a su servicio, al ministerio, por dos vías. Por la vía de la revelación, es decir, cuando escuchaste una voz de Dios que te dijo: hijo, te he llamado, anda, vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja todo lo que tienes, tus riquezas, tus empresas, tus negocios, tus títulos, sígueme. Como cuando vino aquella barca y dijo a estos discípulos o a estos pescadores: dejen todo lo que tienen y sígame. Y dice la palabra que inmediatamente estos hombres dejaron sus embarcaciones, sus redes y le siguieron.
¿Qué encontraron en este Mesías, en este hombre, en ese hombre en ese hombre en el sentido que era la primera vez que lo veían, que tan solo les dijo, los haré pescadores de hombres, y tal vez sin el entendimiento de la razón, sino en el entendimiento sobrenatural, ellos comprendieron de inmediato ese llamado. En el libro de Romanos, acompáñenme un momento, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, verso 28, nos habla precisamente de lo que es un llamamiento y el llamamiento con propósito. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, acompáñenme en este texto, tome nota por favor. Dice, y sabemos que los que amamos a Dios, digo amamos, porque literalmente la palabra dice, y los que aman, pero yo me quiero involucrar allí, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dígalo conmigo, he sido llamado con un propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo tú has llevado retrasando tu llamado? 20 años, 40 años, cuando mis hijos sean adultos, cuando vayan a la universidad, después de que salgan de la universidad y se gradúen, Señor, te serviré, me entregaré completamente a tiempo completo a tu ministerio. Pero, Señor, ya mis hijos han crecido, Padre, ahora mis hijos se han graduado, son profesionales, pero ahora han contraído matrimonio, ahora tengo nietos, Dios, si me permites que yo pueda ayudar a la educación y el crecimiento de ver a mis nietos ya creciendo, entonces te serviré. Y cuando pasó toda esta historia, el tiempo transcurrió y llegaste a los 80, a los 90, posiblemente el promedio de vida hoy, y tal vez en una cama agonizante estás diciendo, Señor, perdóname porque no escuché tu voz atentamente en el momento en el que tú me llamaste. ¿Cuánto tiempo estás retrasando tu ministerio? Yo recuerdo el llamado que el Señor hizo a mi vida, aún desde muy niño. Yo recuerdo, y perdónenme que comparta esto, subir a una montaña haciendo deporte y en lo alto de esa montaña, aún sin conocer de la palabra, sin conocer de una relación personal con el Señor, pero yo hablaba con Dios. Y recuerdo ver esos rayos del sol atravesando sobre estos árboles y cómo Dios desde muy niño me hablaba y yo no podía entender nada de esto, absolutamente no lo podía entender, porque en mi lógica, en mi razón y en mi entendimiento y en mi cultura y en mi religión del momento y en mi cultura religiosa generacional no lo podía entender. ¿Por qué me tomo estos minutos, hermanos? Porque hoy estamos hablando precisamente del llamamiento. Dios llamó a estos hombres con un propósito determinado. Recordemos en el primer libro a Corintios. Acompáñenme un momento, por favor, al primer libro de Corintios, ya que estamos en estos temas, recordando la importancia de un llamado. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 9, vimos llamado con propósito. Ahora dice la palabra, primer libro a Corintios, capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, el Mesías, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Por favor, lea ese texto conmigo, primer libro a Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Yahweh, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Miren esta palabra tan preciosa, comunión, comunión con nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Por favor, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y veamos el verso 12. Dice esta palabra, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Repítalo, por favor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dígalo conmigo. He sido llamado a su reino y he sido llamado a su gloria. Romanos capítulo 1, regresemos un momento nuevamente a Romanos en el capítulo 1 y en el verso 7. Estamos hablando de los hombres llamados
y cómo hemos visto un llamado con propósito, hemos visto el llamado a su reino con gloria, hemos visto el llamado para la santidad, para ser santos. Romanos capítulo 1, verso 7 dice esta palabra: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Hemos sido llamados a santidad. Hemos sido llamados a santificación. Primer libro de Tesalonicenses, por favor, nuevamente. Primer libro de Tesalonicenses en el capítulo 4 y en el verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, voy a mencionar los siguientes, no voy a los textos bíblicos para que ganemos tiempo, lo dejo como tarea, hazlo por favor en casa. El llamamiento de Dios. Cada uno de nosotros, repito, puede tomarse un tiempo y decir: Dios me llamó de esta manera por revelación, o Dios me llamó por persecución. ¿Cuándo es ese llamamiento por persecución, pastor? Ese llamamiento por persecución, Dios me llamó por revelación primeramente, siendo muy joven, muy niño, pero nunca entendí ni podía entender, obviamente, de qué estaba pasando. Siempre pensé que eso era un asunto de locura, algo raro está pasando en mí, no entiendo que hay una voz que me habla, no lo entiendo. Pero pasados los años y pasadas muchas circunstancias, y ya dentro de mi vida de matrimonio y de algunos aspectos de mi trabajo, y bajo circunstancias de prueba, de adversidad, de muchos conflictos del momento, entonces recurrí por primera vez con rodillas dobladas a postrarme en un lugar donde yo dije que tal vez nunca entraría, llamado iglesia, congregación cristiana, y allí doblando las rodillas clamé al Señor, clamé su misericordia, clamé su justicia, clamé su bondad, y Dios habló a mi corazón y me dijo: ya te lo he dicho, anda, deja todo lo que tienes y ven, porque has sido llamado y escogido para servir en el ministerio. No lo puedo entender, Señor. ¿Cómo que deja todo lo que tenga, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos esforzado? Deja todo. Y usted sabe que esa es una historia muy típica. El Señor nos dice: deja todo. Lo dijo Abraham: vete de tu tierra, vete de tu casa, vete aún después de la muerte de su padre, ahora vete de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Hemos visto ya 5 aspectos: llamado con propósito, llamado a comunión, llamado a ser parte del reino y de la gloria, llamados a ser santos y llamados a la santificación. Pero también hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Léalo en casa, por favor. Hemos sido llamados a libertad. Capítulo 5 del libro de Gálatas, en el verso 13, léalo por favor en casa. Llamados a libertad. Hemos sido llamados a paz. Primer libro a Corintios, veámoslo pues, porque este es un tema muy lindo. Primer libro a Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 13, dígalo conmigo: hemos sido llamados a paz. Dígalo en casa, díselo a tu esposa, díselo a tu esposo, díselo a tus hijos. Hemos sido llamados a una familia de paz. Libro de Primera Corintios, capítulo 5, verso 13, dice la palabra: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de vosotros. Primer libro a Corintios, capítulo 7, capítulo 7, estoy leyendo un texto que no es, pero viene al tema. Primer libro a Corintios, capítulo 7 y en el verso 15. Primer libro a Corintios, capítulo 7, verso 15, dice la palabra: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos ha llamado Dios. Dígalo conmigo: a paz nos ha llamado Dios. ¿Qué es lo lindo de vivir una vida de ministerio? Creo que es parte de lo que puedo presentar como testimonio, el poder vivir una vida en paz. En paz en medio de pruebas, dificultades, adversidades, contrariedades, rebeliones, calumnias, críticas, juzgamientos. En medio de todo, el Señor nos llena, nos inunda de una paz
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos que entender y aprender a vivir en el ministerio, en la madurez, en el carácter del Mesías. ¿Cuál es el carácter de Yeshua? La justicia y la bondad. Esas son las dos características que identifican a nuestro Padre eterno, la justicia y la bondad. Y cuando nosotros tenemos ese carácter, entonces nuestro carácter, humanamente hablando, tiene que ser debidamente transformado para vivir una justicia de paz dentro de nuestros hogares. ¿Cuál es la manera como hablamos entre esposos, entre pareja? ¿Cómo es que dialogamos frente a una adversidad? Con gritos, con malas palabras. Y estoy hablando de malas palabras, no refiriéndome a la gente del mundo. Estoy hablando de malas palabras refiriéndome al creyente, que son muy lindos creyentes el día de reunión, de consagración o de congregación, y adoramos a Dios y levantamos nuestras manos. Levantamos manos santas. Pero cuando estamos en casa se nos olvida levantar manos santas y levantamos manos iracundas, manos agresivas, manos acusadoras, manos juzgadoras, manos humillativas, manos violentas, esposo, esposa, esposos, hijos, hijos, padres. Y estamos viviendo momentos extremadamente críticos. Dígalo conmigo, a paz nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a paz, nos ha llamado a seguir las pisadas de nuestro Maestro. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 21. Particularmente Dios nos ha llamado a tener un tiempo de descanso. ¿A través de qué? Precisamente a través de la salvación. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Leamos ese texto. Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y veamos el verso 28. Dice la palabra, ya lo mencioné, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Creo que con varios hermanos de quienes están siguiendo Estudio Bíblico Devocional he compartido con ustedes. Ustedes me han compartido, han abierto su corazón. Gracias por su confianza, gracias por su amor. Y les he compartido esto, mis amados hermanos. Cualquiera que sea la prueba, la adversidad, la crisis, el momento, la angustia por la que estés pasando en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tu ministerio. Dice la palabra, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué me tomé todos estos minutos para hablar del llamamiento? Porque en el texto que estamos desarrollando hoy, en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, entonces nos encontramos frente a un llamamiento. Puntualmente Dios dice, llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y estos hombres fueron llamados y fueron preparados, llenos del Espíritu de Dios, en sabiduría, en entendimiento, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Por lo tanto, mi amado hermano, si tú has sido llamado, por favor, llamado al ministerio, no por comodidad, no por elección popular, por votación teológica o votación democrática, llamado por el propósito de Dios, entonces ocúpate, porque ahora Dios será quien te va a capacitar. Te va a capacitar en el entendimiento no lógico ni razonable, sino en el entendimiento sobrenatural, porque las cosas de Dios son total y absolutamente sobrenaturales. Tus pensamientos, dice el Señor, no son mis pensamientos. De tal manera que las cosas no las podemos hacer a nuestra manera, sino única y exclusivamente conforme y a la buena manera, a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Mis amados hermanos, ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional para el día de hoy. Preparémonos ya para mañana, porque nos adentramos a un tema muy importante. Dos temas importantes espero avanzar el día de mañana. Léalo por favor en casa. Número 1, a partir del verso 12 en el capítulo 32, leamos la importancia del día de reposo. El día de reposo lo mencionaremos mañana, pero posteriormente entraremos exclusivamente a tener un tiempo muy claro sobre lo que es propiamente el día de reposo, hablando de día de reposo como el Shabbat. Muy bien.
y nos enfocaremos entonces en esa historia que muchos conocemos, el becerro de oro. Ahí estará nuestro tema número 3 de esta semana. Mis amados hermanos, el pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por compartir el video. Gracias por sus mensajes. Shalom, bendiciones. Muy buen día.